En los primeros casos de probabilidades alternativas, pues vamos a ver solamente casos donde hay dos probabilidades, es decir, hay dos condiciones, ¿sí? O dos eventos. Pero la fórmula se puede extender a más eventos. El asunto es que cuando esa fórmula la tratamos de extender a más eventos, pues se vuelve bastante extensa, ¿sí? Es bastante larga. Por lo tanto, vamos a ver un método que nos permite calcular este tipo de probabilidades de una forma más simple, ¿ok? En particular, vuelvo y repito, cuando se trata de muchos eventos. ¿Listo? Entonces, en probabilidades alternativas. Alternativas. Recuerdo que las probabilidades alternativas se presentan cuando no es necesario, o mejor, basta con que una de las condiciones se cumpla, ¿no? Que es lo que la diferencia de las simultáneas, porque en las simultáneas todas las condiciones se deben cumplir. Aquí en alternativas basta con que una de esas se cumpla. Entonces, igual como lo propusimos, pues vamos a tener una situación, ¿cierto? Que corresponde a la pregunta de probabilidad. Pregunta de probabilidad. Y vamos a tener entonces varias condiciones, condición uno, condición 2 y así sucesivamente, que esas condiciones entonces las notamos sencillamente con las letras A, B, C y todas las que hayan, ¿no? De ahí en adelante, ¿ok? Entonces, nosotros escribimos una probabilidad alternativa como la probabilidad de que ocurra A unido con B. ¿Y por qué se utiliza esta notación de unido? Porque resulta que las probabilidades o el cálculo de probabilidades está basado en teoría de conjuntos. Por eso es importante que también reconozcamos alguna teoría de conjuntos que va a ser parte de lo que nosotros vamos a estar repasando, teoría de conjuntos. ¿Listo? Esta probabilidad entonces se calcula, ojo, la probabilidad alternativa. Ya después vamos a ver qué diferencia entre los tres casos. Como la probabilidad de que ocurra el evento A más la probabilidad de que ocurra el evento B menos la probabilidad simultánea. Es decir, la probabilidad de que las dos cosas ocurran. ¿Ok? Esa es la fórmula para calcular probabilidad alternativa cuando existen dos condiciones. ¿Ok? Sin embargo, nosotros habíamos visto que dentro de las alternativas podemos tener independientes, podemos tener dependientes y podemos tener mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes. Resulta que cuando vamos a hacer el análisis de probabilidades alternativas, el análisis lo vamos a hacer en este sentido, es decir, vamos de aquí para acá. Lo primero que vamos a tratar de comprobar es si la probabilidad o el caso es mutuamente excluyente. ¿Listo? Es lo primero que vamos a tratar de analizar, si lo es o no lo es. Cuando digamos no lo es, entonces ahí sí vamos a analizar la dependencia o independencia. ¿Está claro hasta ahí, chicos?
Sí, señor. ¿Y por qué se tiene que hacer así? Porque resulta que hay ciertas situaciones que aparentemente son independientes, pero también resultan ser mutuamente excluyentes. ¿Ok? Y cuando eso ocurre, pues realmente la debemos trabajar como mutuamente excluyentes y no como independientes. Vamos a ver algunos casos ahorita y vamos entonces a analizar por qué tiene que hacerse de esa forma. ¿Estamos? Entonces, les decía, ¿en qué varía la fórmula para los tres casos? Lo único que varía es precisamente esta última partecita. Es lo único que cambia. Lo demás, sencillamente se trabaja como una probabilidad simple. Es decir, estas dos primeras partes, se trabajan como si fueran dos probabilidades simples. O, dicho de otra forma, la probabilidad individual de que ocurra A y la probabilidad individual de que ocurra B, sin, sin importar si realmente son mutuamente excluyentes, si son dependientes o si son independientes, ¿ok? O sea que aquí no tengo en cuenta que se modifica el espacio muestral, que no puede ocurrir en nada. Sencillamente hacemos un cálculo de probabilidad de la ocurrencia de un evento y nada más. ¿Ok? Vuelvo y repito, entonces lo único que va a cambiar en la fórmula, va a estar cambiando, es esta probabilidad. ¿Ok? En la parte de abajo, entonces les voy a escribir cómo se calcularía ese pedacito para cada uno de los casos. Entonces, para el caso de las independientes, esa probabilidad o ese pedacito de la probabilidad, probabilidad AB, pues sencillamente se calcula, ojo porque esto es este pedazo es un pedacito de probabilidad simultánea y se debe calcular entonces como se calcula una probabilidad simultánea. Es decir, que en los casos independientes es probabilidad de A por probabilidad de B. ¿Ok? Para las dependientes, entonces esa probabilidad simultánea se debe calcular como la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. ¿Listo? Y para los mutuamente excluyentes, ¿quién recuerda lo que es ser mutuamente excluyente? Que el evento de una imposibilita la probabilidad de que suceda la otra. Correcto, o sea que los mutuamente excluyentes no pueden tener una probabilidad simultánea porque precisamente eso es la condición de ser mutuamente excluyente, que si ocurre una no puede ocurrir la otra, o sea que no pueden ocurrir las dos cosas. ¿Qué significa? Que este pedacito va a valer cero, así de sencillo. Profe, ¿puedes poner la fórmula completa? O sea, con la otra cosa de la suma y eso. Uy, pero me tocaría escribirla toda para 3 veces. Pues, Profe, ¿no podría hacerlo de que la seleccione y la copie y la pegue? ok, sí. Entonces, para independientes, a ver, coloquémoslo por aquí. Y el último pedacito se calcularía así. Bueno, pongámoslo aquí entonces. Menos probabilidad de A por probabilidad de B. Esto para independientes. Para dependientes. Entonces, ¿cómo va a quedar? Nos quedaría así y el último pedacito quedaría como menos probabilidad de A por probabilidad de B dado A. Y para mutuamente excluyentes,
ver si lo puedo colocar. Entonces, mutuamente excluyente. Entonces quedaría así nada más porque la última parte vale cero. Profe, en la de dependientes, la última es probabilidad de B sobre A, ¿sí? No, 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 no. Acuérdate que en la fórmula yo les dije a ustedes que eso no era una división, sino era un dado. Y que ese dado, lo único que significa es que tenemos que tener en cuenta cómo se modificó el espacio muestral. O sea que, porque esa es la condición de ser dependiente, ¿no? Que cuando ocurre el primero se modifica el espacio muestral para el segundo. Entonces ese pedacito, ese último pedacito es, tenga en cuenta cómo se modificó. ¿Listo? Profe, Listo, una profe. preguntita. Dime. En esa partecita el dependiente es probabilidad de A por probabilidad de B dado A. Señor. Esa es una multiplicación. Sí, señor. Listo. ¿Listo? ¿Ya copiaron su formulita? Profe, la fórmula de lo del dependiente era como los casos que nos daba sobre los estudiantes, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, que si se retiraba un estudiante, entonces tenía que ir eliminando o ir, más que eliminando es reducir el espacio muestral, ¿no? Porque al sacar un estudiante, entonces se nos modificaba el espacio muestral. Ese era el ejemplo que habíamos propuesto allá en las dependientes. ¿Vale? Listo. Entonces, ahora sí vamos a empezar a proponer algunos problemas. Entonces, la idea es que vayamos identificando primero el caso de probabilidad y ya cómo lo calcularía. ¿Ok? Entonces, primer ejemplo tenemos, a ver, voy a escribirlo por aquí así. Un jugador de parqués tiene una ficha por cazar que está a un cuadro, a un espacio, como lo quieran llamar. Si lanza los dos dados, ¿cuál es la probabilidad de cazar la ficha? Y esto debe empezar aquí. ¿Cuál lleva tilde? Listo, entonces, ¿por qué este caso es, necesitan que agrande esto un poquito? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que aquí tenemos una situación, la situación es cazar la ficha, ¿cierto? No voy a escribir ahorita eso, pero esa es la situación, cazar la ficha. Lo que me interesa más es las condiciones. Entonces, ¿cuántas condiciones debemos tener? Una. ¿Una sola? ¿Cuál es la condición? Que en un dado salga uno, Ok, ¿cuántos dados se lanzan? dos. Entonces tienen que haber dos condiciones. Una condición para el primer dado y otra condición para el segundo dado. Entonces, condición A, que el primer dado caiga en 1. Y condición B, que el segundo dado caiga en 1. Ahora, ¿es necesario que se den las dos? No. Entonces, como no es necesario que se den las dos condiciones, eso lo hace alternativo. Recuerden que nosotros identificamos los alternativos porque estas condiciones se unen
con la palabrita o se unen con la palabrita por lo menos, al menos, siquiera, o cualquier ese tipo de expresiones que me indican que no es necesario que todo se cumpla. ¿Ok? Entonces aquí yo leo condición A, ¿o qué debe ocurrir? Pues que el primer dado caiga en 1 o que el segundo dado caiga en 1. ¿Listo? De esta forma ya estamos identificando que son alternativos. Lo otro que yo tengo que definir es precisamente qué caso de alternativo tengo. Entonces, des en cuenta que aquí tengo que venir, por lo que les decía, primero voy a eliminar la opción de ser mutuamente excluyente. Entonces, si un dado cae en 1, ¿el otro ya no puede caer en 1? No. No. Entonces, ya puedo eliminar esta opción de ser mutuamente excluyente porque sí es posible que los dos caigan 1. Entonces, ya lo eliminamos. Así que me voy a independiente y dependiente. Cuando un dado cae, cambia las opciones para el otro dado, No. entonces eso ya lo hace independiente. Por lo tanto, podemos concluir que tenemos una situación alternativa dependiente. Y ya vimos entonces que la probabilidad de alternativa independiente. Y la probabilidad alternativa independiente la colocábamos como la probabilidad de A unión B y que se calcula como la probabilidad de la ocurrencia de A más la probabilidad de la ocurrencia de B menos la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. Y cada una de ellas es una probabilidad individual. Entonces, el primer caso, que el primer dado caiga en 1. ¿Cuántas caras tiene 1? Una Una sola. ¿Sobre cuántas caras? Una sobre 6. Sobre 6. sobre 6. Lo mismo para la segunda, ¿no? Tenemos una cara que tiene un 1 sobre 6 opciones, menos otra vez lo mismo, 1 sobre 6 por 1 sobre 6. ¿Y eso cuánto da? ¿Qué dijeron? ¿En fracción o en decimal? Como lo quieras. Me dio 11/36. A mí también me dio eso, profe. Listo, entonces 11/36. Ya, si lo quieres llevar a decimal, ¿cuánto sería en decimal? 0,30. Y ya después Redondeando del 30, 31. después del 30 sigue 5, 5, 5, 5, 5, O sea que 5, 5, 5, 6. Sería 0.31, profe. por eso, por redondeo es 0,31. Antes de que se me pase, hay un símbolo que se utiliza en matemáticas para decir que algo es aproximadamente igual. ¿Ok? Ese símbolo es este. Es un igual y en la parte superior trae un pequeño ganchito como una pequeña ondulación y eso significa aproximadamente igual. ¿Listo? En algunos casos también utilizan el ganchito y una sola barra abajo. Cualquiera de los dos significa aproximadamente. ¿Listo? Entonces, si acaso ven esos símbolos, para que los tengan en cuenta. ¿Vale? Profe, Bien, si eso se hiciera sin calculadora, ¿tocaría tener en cuenta la jerarquía de los signos? por supuesto. Ay, gracias. Si lo hiciéramos sin calculadora,
Aquí tendríamos que sumar primero un sexto más un sexto, eso me quedarían 2 sextos, ¿cierto? Porque es el mismo denominador. Y luego menos, y aquí multiplico 1 por 1, me quedaría 1, y 6 por 6 me quedarían 36. Y luego puedo hacer esta resta, y entonces puedo dejar factor común 36, y entonces yo digo 36 dividido 6, darían 6, multiplicado por 2, serían 12. 36 dividido 6, 36 dividido 36 da 1, multiplicado por el 1 de arriba, me quedaría 1. Y por eso es lo que les da. 12 menos 1 serían 11, 36avos. Ahí está el mismo resultado que se hizo con la calculadora. Pronto vamos a tener que repasar esas operaciones básicas para que ustedes recuerden esos procedimientos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. Esperen un momento. Así. Donde viene símbolo de integración. Listo. Dice, Camilo tiene un amigo y se quieren seleccionar 2 jugadores para integrar el equipo de fútbol. ¿Cuál es la probabilidad de que alguno sea seleccionado? Me refiero, o se refiere lógicamente el enunciado, a Camilo y su amigo, ¿no? Entonces, la situación, pues que alguno sea seleccionado, ¿cierto? Condición, ¿cuál sería la condición aquí? ¿O cuántas condiciones hay? Que sea 2. Camilo. 2. 2. ¿Cuáles serían las 2 condiciones? Una que fuera Camilo y la otra que fuera el amigo. Correcto. Que Camilo sea seleccionado. Y condición B, que el amigo sea seleccionado.